Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre el Xiaomi Mi TV P1, que es un modelo del 2021, el cual aquí en Colombia tiene panel ADS, contra el TCL P735, el cual es un modelo de este 2022, y hasta donde sé, en todos los países, todos sus tamaños tienen panel VA. También tengan presente que he podido leer algunos comentarios y dicen que el Xiaomi Mi TV P1 en algunos países tiene panel VA, pero la verdad no lo he podido corroborar. Entonces recuerden que en este caso el Xiaomi Mi TV P1 tiene panel ADS y el TCL P735 tiene panel VA. Y esto obviamente se ve reflejado en el rendimiento en escenas oscuras, porque el Xiaomi muestra mayor cantidad del efecto clouding y también leves sangrados de luz, aunque no me parece algo exagerado y podría llegar a ser algo tolerable para algunas personas. Pero obviamente en el TCL, por tener precisamente panel VA, las zonas con oscuridad van a lucir mejor, con menor intensidad del efecto clouding, también menor intensidad de los sangrados de luz. Además, tengan presente que a veces en algunas zonas en el Xiaomi sucede lo que se conoce como Black Crush, pero en otras zonas y en otras escenas ese Black Crush sucede en el TCL. Esto puede variar dependiendo si el contenido tiene alto rango dinámico o rango dinámico estándar, pero en general el rendimiento en escenas oscuras es obviamente mejor en el TCL, repito, por tener panel VA. Ahora bien, en cuanto a colores, el Xiaomi destaca principalmente por el hecho de tener panel ADS, pero en el caso del TCL, gracias a que tiene este parámetro conocido como color dinámico, al activarlo también se mejora notablemente la vividez y saturación de los colores. Entonces, en general, en cuanto a colores, siempre digo que es cuestión de gustos personales de cada quien. Aunque en general, si me preguntan a mí en cuanto a colores, ¿cuál de estos dos prefiero? Yo la verdad prefiero la representación de colores del Xiaomi. Me parece que hace una mejor combinación en cada modo de imagen, con las partes que tienen colores vivos junto con las partes que tienen zonas con sombra o oscuridad. Aunque repito lo que ya mencioné, que en el Xiaomi algunas veces puede presentarse con mayor frecuencia el efecto de Black Crush, aunque usualmente no me parece algo tan exagerado, pero existe. Pero también existe en el TCL, aunque aparece con mayor frecuencia en el Xiaomi, tengan eso muy presente. Y en cuanto a cantidad de brillo, también el Xiaomi gana en rango dinámico estándar, puede alcanzar 300 nits, también en alto rango dinámico 300 nits, y con el modo juego en alto rango dinámico 302 nits. Mientras que el TCL en rango dinámico estándar 252 nits, en alto rango dinámico 265 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 268 nits. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, el Xiaomi es más completo, soportando HDR10, HLG, HDR10+, y Dolby Vision, mientras que el TCL soporta todas las mencionadas excepto HDR10+. Lo otro importante que deben tener presente es en cuanto al apartado gaming, porque en ambos televisores aparece como si tuvieran puertos HDMI 2.1, es decir que hacen creer a las personas que ambos soportan los 120 Hz en 4K, pero no, ninguno de ellos soporta ni los 120 Hz en 4K ni tampoco frecuencias de actualización variables. Tengan presente que actualmente casi que cualquier marca en cualquier televisor que soporte los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado ya se pueden dar el lujo de colocar que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1, como por ejemplo es el caso de estos dos. Pero recuerden, ninguno de ellos soporta lo más importante de la tecnología HDMI 2.1, es decir que ninguno de ellos soporta ni los 120 Hz en 4K, ni tampoco frecuencias de actualización variables, es decir que no soportan ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Aunque el Xiaomi tiene una ventaja que puede ser algo muy importante para algunos gamers, y es que soporta los 120 Hz aunque solamente sea en 1440p. Recuerden que no los soporta en 4K.
mientras que el TCL no soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Y en cuanto a sus tiempos de input lag, no los conozco de forma certera, no tengo un dispositivo que me permita medirlos, pero probablemente para el Xiaomi en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico pudieran oscilar entre los 10 y 11 milisegundos, mientras que para el TCL, de acuerdo a algunas páginas, puede rondar los 15 milisegundos, pero probablemente tenga un menor tiempo de input lag. Sea como sea, me parece que en la práctica ambos televisores en este apartado de tiempos de retraso de entrada muestran muy buenos resultados. Tengan presente que ambos televisores son considerados como de gama baja o de gama de entrada. Cuando subí la comparativa entre el OLED C2 y el Neo QLED de Samsung QN90B, algunos suscriptores me decían que yo no sabía qué era el efecto de Black Crush. Por supuesto que sí sé, simplemente es cuando en escenas con sombra o mucha oscuridad es imposible notar algunos detalles. Entonces, en este caso, ese efecto de Black Crush sucede con mayor intensidad y mayor frecuencia en el Xiaomi por tener panel ADS. Probablemente en una versión que tenga panel VA ese efecto no suceda tanto. Sin embargo, tengan presente que en el TCL, a pesar de que tiene panel VA, ese efecto también se puede llegar a percibir, aunque sea un poco, muy probablemente en este caso debido a que tiene una muy poca cantidad de brillo. Así pues, ya saben que ninguno de esos televisores sería la mejor opción para un apartado gaming competitivo. Es decir, que son más opciones decentes para personas que tengan bajo presupuesto y que simplemente vayan a utilizarlos de forma esporádica en el apartado gaming y que sea más un enfoque recreativo. En cuanto al manejo del movimiento, al observar contenido a través de aplicaciones o de algún dispositivo conectado a un puerto HDMI que sea diferente de una consola de videojuegos, en ambos televisores me parece que es muy bueno. Los dos soportan la tecnología conocida como Motion Estimation, Motion Compensation, que les ayuda a mejorar notablemente el aspecto del movimiento en escenas con barridos de cámara o con muchas zonas con movimientos rápidos. Obviamente no es perfecto, se pueden llegar a notar leves artefactos y también un leve efecto de vibración, pero nada exagerado. En general me parece que hacen un muy buen trabajo teniendo en cuenta que son televisores de gama baja o de gama de entrada. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo película en el Xiaomi y el modo cine en el TCL. Debo decir que los resultados son muy similares o prácticamente iguales en ambos televisores. Recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja, pero que a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, aunque si bien el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Solamente a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores asemejaría mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar sin problemas. Recuerden simplemente tener una buena velocidad de descarga de internet en sus hogares para poder ver contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras. Y aquí aprovecho para decirles que las cantidades de brillo pueden llegar a variar dependiendo del tamaño de cada televisor. Entre más pequeños, pues simplemente tendrán una menor cantidad de brillo, y entre más grandes podrían tener una leve mayor cantidad de brillo. Y tengan además presente que el Xiaomi en una versión que tenga panel VA probablemente tendrá también una cantidad de brillo un poco mayor en comparación a esta versión que tiene panel ADS. En cuanto a los ángulos de visión, si bien son un poco mejores en el Xiaomi porque los colores pierden menos volumen, el problema es que tanto cuando uno hace aparecer una barra de navegación de alguna aplicación o en general con casi cualquier tipo de contenido se puede observar efecto clouding y blooming, que es muy molesto.
Mientras que en el TCL no se observa ese efecto, pero los colores sí pierden más volumen y lucen más blanquecinos cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio. Entonces tengan eso muy en cuenta. Probablemente una versión del Xiaomi con panel VA no tenga esos efectos, pero los colores sí lucirán más blanquecinos cuando su pantalla se observe desde un ángulo muy amplio. En cuanto al manejo de los reflejos, si bien son un poquito mejores en el Xiaomi, precisamente por tener panel ADS, tengan presente que ninguno de ellos es la opción más recomendada para habitaciones que reciban mucha iluminación, menos si se trata de iluminación artificial que entre por medio de las ventanas, porque en ambos televisores se pueden llegar a notar mucho ese tipo de reflejos y puede convertirse en algo un poco molesto. En cuanto al efecto de pantalla sucia, podríamos decir que en ambos televisores se puede llegar a notar, pero que es más notorio en el TCL, como están pudiendo percibir en este momento. Aunque ese efecto de pantalla sucia es principalmente notorio con estos fondos grises, por ejemplo con fondos blancos, pero al observar contenido con más color ustedes ya han podido notar que ese efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido casi que siempre. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 2 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente bajo, lo cual era lo esperado porque ambos tienen pocas cantidades de brillo y no soportan tecnologías gaming avanzadas. En cuanto a las entradas, el Xiaomi soporta un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico. También soporta entradas compuestas, también soporta un puerto para el cable para la antena de aire. Tiene además 2 puertos USB 2.0, un puerto de 3,5 milímetros para auriculares y 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Recuerden que para mí, como tal, estos puertos no son HDMI 2.1 por lo ya mencionado en el apartado gaming. Y en el caso del TCL, el puerto USB que tiene, que solamente es uno, es 3.0 a diferencia del Xiaomi. Tiene también 3 puertos HDMI 2.0, desde mi punto de vista no son HDMI 2.1. Tiene también un puerto de 3,5 milímetros para auriculares, un puerto para conectar un conversor de entradas compuestas, un puerto para antena de aire, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable digital óptico. En cuanto al apartado Smart, estos serían sus controles remotos. La verdad aquí ya es cuestión de gustos. A mí personalmente no me gusta el diseño, ni la ergonomía, ni la funcionalidad de ninguno de estos dos controles, pero probablemente algunas personas se puedan llegar a acostumbrar. Y por supuesto ambos controles tienen teclas de acceso directo para algunas aplicaciones y también para el asistente de voz de Google. El sistema operativo del Xiaomi es Android TV basado en Android 10 y el del TCL Google TV basado en Android 11. Ese es el diseño del menú principal. Lo que yo he podido notar en cuanto a la apertura de aplicaciones y la carga de videos es que la mayoría del tiempo el Xiaomi responde un poco más rápido, lo cual me gusta más. Me gusta que sea un poco más fluido, no es supremamente fluido, pero por lo menos en comparación al TCL sí que es más fluido y como ya mencioné, responde más rápido a la hora de dar un comando al control. Se demora menos tiempo en representar ese comando como tal en el televisor. No es una diferencia gigantesca, pero sí que existe y para mí es muy importante tener una mejor fluidez del sistema operativo. Yo no soy amante ni de Android TV ni de Google TV. Pero entre estos dos, si no hubieran más opciones en el mundo, probablemente ese aspecto de que el sistema operativo sea un poco más fluido en el Xiaomi me haría irme por el Mi TV P1. Y si en sus países pueden conseguir el Xiaomi con panel VA, que ya saben que tendría un mejor rendimiento en escenas oscuras, pues sería todavía una mejor opción, por lo menos desde mi punto de vista, porque siempre prefiero un televisor que tenga mejor rendimiento en escenas oscuras, con menor intensidad del efecto clouding y menores sangrados o resplandores de luz.
Por supuesto, la tienda de aplicaciones de ambos televisores es la Google Play Store. A ambos se le pueden instalar archivos APK en caso de ser necesario, y en ambos hay muchas aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet, y en muchas de ellas se puede visualizar contenido a través de distintas páginas web. Y por supuesto, ambos televisores soportan la función de compartir pantalla, o conocida simplemente como Screen Mirroring, pero ninguno de ellos soporta ni Multiview, ni pantalla superpuesta, ni Picture in Picture. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts, pero tengan presente que en cuanto a rendimiento, eso podría variar dependiendo de cada tamaño. Entre más pequeños pues tendrán peor rendimiento o más ilimitado, y entre más grandes sean sus tamaños tendrán un mejor rendimiento de sus sistemas de sonido. Pero entre estos dos es obviamente un poco mejor en el Xiaomi, probablemente debido a que es un poco más grande, pero probablemente en una versión más pequeña tenga un peor rendimiento, mientras que en el TCL en una versión más grande pudiera llegar a tener un mejor rendimiento en cuanto al sistema de sonido. Pero sea como sea, al final de este video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de estos tamaños para que se puedan hacer una idea. Y ya si me preguntan cuál de esos dos televisores les recomiendo, la verdad es que si bien el Xiaomi tiene un rendimiento en escenas oscuras un poco peor por tener panel ADS, aún así yo me iría por él, suponiendo que no existieran más televisores en el mundo, porque recuerden que a mí no me gusta ni Android TV ni Google TV. Pero repito, suponiendo que no existieran más televisores en el mundo, me iría por el Xiaomi, aun cuando tenga panel ADS, podría llegar a soportar ese rendimiento en escenas oscuras, porque por todo lo demás me gusta muchísimo más, mejores colores y sobre todo mejor fluidez del sistema operativo. Eso para mí es muy pero muy importante, aunque no quiero desacreditar el trabajo del TCL, porque puede ser una opción más que aceptable, principalmente para aquellas personas que quieran un mejor rendimiento en escenas oscuras. Sin embargo, si en sus países pueden conseguir el Xiaomi en una versión que tenga panel VGA, sería todavía mejor, por lo menos desde mi punto de vista. Y listo, no siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, cuál escogerían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.